Debatir. Muy buenos días, mil gracias a la Universidad del Rosario, un saludo a los compañeros candidatos, a Gina y a los asistentes. Yo creo que no se trata solamente de decir qué le da el alcalde a los jóvenes, qué le da a los consejos locales de juventud. Yo creo que el alcalde tiene que ser ante todo no alguien que concede cosas, sino que permite que los jóvenes ejerzan sus derechos democráticos. Es la educación y la cultura de los derechos. Son los derechos de organización, son los derechos de movilización, son los derechos plenos que la juventud como tal tiene, incluso como ciudadanos, para que esos espacios de participación tengan realmente el alcance que han de tener. Yo soy consciente de las limitaciones, de la inoperancia de los consejos locales de juventud, pero en ese sentido la alcaldía tiene que jugar un papel no de conceder, de estimular, de garantizar el ejercicio de los derechos básicos de los jóvenes, el derecho a organización, el derecho a la movilización e incluso el derecho a la protesta pública y pacífica. Hay que señalar la altísima participación de la población juvenil en los indicadores de desempleo, subempleo y empleo informal. En segundo lugar, la situación de desempleo tiene que ver con las políticas nacionales del gobierno. Políticas, a mi modo de ver, que restringen la creación de empleo al mercado laboral y no ha resuelto el problema. En tercer lugar, en cuanto a la ley de primer empleo, a mi modo de ver, no resuelve el problema del desempleo juvenil, y no lo resuelve no solamente en términos de cantidad, sino en términos de calidad del contrato, que es un contrato francamente inicuo para los jóvenes. Prácticamente es el traslado del llamado contrato de aprendiz al de primer empleo, reemplazando empleo veterano. Como hay desigualdad, hay distintos tipos de soluciones. La política desde el Polo Democrático para el año 2012 en el desempleo para los jóvenes está en el programa de empleo público, que sí, es con plata del presupuesto público en servicios comunales, servicios ambientales, programas de agricultura urbana, proyectos productivos que vamos a pagar 4 horas diarias, jóvenes, madres, cabeza de familia, personas en situación de discapacidad y desplazados. Un plan que va al desempleo estructural en poblaciones que no tienen acceso al mercado laboral. Les vuelvo a recordar antes y de la Universidad del Rosario también. ¿Qué propone para la obtención de recursos destinados a ampliar los cupos y mejorar la calidad de toda la educación pública en la ciudad? ¿Qué proponen para ampliar los cupos y mejorar la calidad de la educación pública en la ciudad? Gracias. Entiendo que la pregunta es básicamente de cobertura y no de calidad. Hoy hay... ¿De ambas? De ambas, sí. Okay. Desde la calidad y la cobertura de la educación pública. Bueno, son 945.000 estudiantes del sistema de educación pública. Mi propuesta es en los próximos 4 años avanzar hasta 1.100.000 estudiantes sobre la base de terminar las obras de colegios no terminados y construir otros 8 grandes colegios. Aumentar 200.000 más con el establecimiento bajo el sistema de educación pública del nivel preescolar en 2 grados, transición y kinder, porque la desigualdad comienza es ahí, en la educación inicial. La educación comienza fundamentalmente allí. Eso está demostrado por todos los estudios, incluso por la encuesta longitudinal continua de la Universidad de los Andes, que no ingresa al sistema de educación a los 5 años, ya genera con los demás un abismo insalvable y después siguen los demás abismos. En términos de la educación superior, vamos a congelar el costo de las matrículas de la Universidad Distrital y a garantizar gratuidad plena en la Universidad Distrital después del año 2013. De tal manera que el tema de cobertura queda así resuelto. El tema de calidad, se ha centrado lo de la calidad en definir los conceptos y las materias y los asuntos básicos de enseñanza a cada nivel, ciencia, historia, geografía, los asuntos básicos. Defender la autonomía escolar y la autonomía universitaria en la definición de los planes y programas de la universidad y en los planes educativos institucionales. Hacia la jornada única debe apuntar sobre un proyecto que a mi modo de ver es un proyecto más un plan decenal que un plan inmediato que se puede hacer, porque hay que definir asuntos logísticos, asuntos de capacitación de maestros, asuntos de instalaciones locativas, asuntos de dotación en nuevas tecnologías de comunicaciones, espacios deportivos, espacios culturales, dar los pasos iniciales para marchar hacia allí dentro de un plan decenal de educación pública con cobertura plena y gratuidad y adicionalmente calidad en jornada única. Deben ser los pasos iniciales y medios apuntando hacia ese objetivo.
Muchas gracias. ¿Alguno de los otros candidatos? Renovarlo. Nunca he escuchado de parte suya un mea culpa, porque en el tiempo que yo fui concejal de Bogotá por pacto, los escándalos que hicieron en la educación el señor Abel García y toda la plata que se... Abel Rodríguez, perdón. Toda la plata que se perdió y se robaron, y que ahora ustedes pretenden nuevamente quedarse en la alcaldía, a mí me parece una vergüenza, con todo respeto, que ustedes nos vengan a proponer cosas que tuvieron 4 años, casi 8 años para hacerlo en cabeza del señor Lucho Garzón, y que ahora quieran repetir. Solamente en ese sentido, ¿cuál es su posición? En lugar de referirme al tema de las construcciones inmediatas de colegios. El leasing no es gratis. El leasing no es propiedad. Tampoco el leasing es endeudamiento propio. Usted tiene que destinar las partidas presupuestales, y si usted le pone la tasa de interés y la tasa de retorno y el valor presente neto a una operación de 100 colegios de leasing, le da de una proporción realmente enorme. Es decir, esa es una cuenta que hay que hacer con juicio, no se puede hacer a la ligera. 100 colegios en leasing para 3.000 estudiantes a 20.000 millones de pesos que vale cada colegio, traerlo a valor presente neto en una operación de 10 o 15 años es de un costo enorme fiscal para el distrito y un negocio maravilloso para el capital financiero. En segundo lugar, en cuanto al caso de Abel Rodríguez, pastor reverendo, pídale explicación a Gustavo Petro, porque Abel Rodríguez está ahora en la campaña de progresistas. Okay. Gustavo Petro. Primero, Abel logró construir 38 colegios. O sea, que hablar de que esto es ilusorio, me parece que es tontería. Si no priorizamos antes que el cemento, el cerebro. Porque aquí lo que está en juego es esta discusión. De estar pensando tanto en megas, ¿quién dijo que los niños de 0 a 5 años se meten en megajardines? Se meten en casas. Si la estadística de Galán es cierta, 41.000, y la estadística de Cafán de valor de sus jardines por alumno es cierta, 2 millones, estamos hablando de 80.000 millones de pesos. La gran pregunta es, ¿esta sociedad se merece escoger, priorizar en el gasto la educación en los niños entre 0 y 5 años, la educación en la juventud, el derecho a la educación superior, o dedicamos la plata a hacer la 26? O la LO, cementadas. ¿Quién gana, quién pierde? Obviamente los recursos no alcanzan para todo, pero nosotros tenemos que priorizar. Antes que el cemento, el cerebro. Antes que el volardo, el árbol. El número 1. José Vicente Guzmán, estudiante de maestría de periodismo de aquí de esta universidad. ¿Qué políticas propone para la inclusión y el respeto a las manifestaciones de los diferentes grupos y culturas juveniles? Bueno, yo creo que ya mencioné en el transcurso del debate las garantías democráticas, la educación en derechos, la plena movilización, la garantía de los derechos de organización, expresión clara en la juventud. Algunas personas en un momento dado en Bogotá pensaron en restringir la movilización de los jóvenes. Creo que, por el contrario, no solamente no hay que restringirlas, sino hay que estimularlas como forma de educar en derechos. El aspecto principal de la educación de la juventud en estos asuntos es educarla en el ejercicio pleno de sus derechos. Vuelvo e insisto en alguno que mencioné y que ahora la Ley de Seguridad Ciudadana, o llamada Ley de Seguridad Ciudadana, quiere limitar, violando la Constitución, que es incluso el estímulo a la organización y a la movilización pública y pacífica. Y como estamos en el momento de la catarsis, yo sí le quiero decir al pastor reverendo que su increpación me produce dos sensaciones. Por un lado, si usted me va a pedir a mí el mea culpa por ser del Polo Democrático Alternativo, el único partido que se plantea una sociedad diferente de transformación social, democrática y una patria soberana y una nación distinta y autónoma, pues hombre, ese mea culpa no me lo voy a dar. Ahora, si me pide el mea culpa por los pecados de otro,
eso no habla más del PIN sino del pacto. Muchas gracias. Número 5. Doctor Aurelio, la número 5. No basta con ampliar la jornada estudiantil o jornada completa. ¿Cómo van a hacer para mejorar la educación de los colegios públicos de la ciudad? Bueno, aquí ya se ha hablado algo del tema de calidad en materia curricular. David Luna lo mencionó y coincido con él. Es preocupante que algunas materias que son básicas en la educación se esté prescindiendo de ellas. Temas como historia, algo de conocimiento científico, geografía, asuntos que son fundamentales no solo en la formación del emprendedor, sino sobre todo en la formación del ser humano. Es la educación para la vida, no la educación para el trabajo como una parte de la educación para la vida. Yo creo que si se tiene como eje esto, podríamos salvar la famosa anécdota de Carl Sagan, contada en el prólogo de su libro Cosmos, cuando Sobero le preguntó, ¿qué vas a hacer cuando grande? Y Sagan contestó, voy a ser astrónomo. Y el abuelo, profesor Mocus, le preguntó, ¿de qué vas a vivir entonces? Creo que si se hace una educación diferente, muchos posibles astrónomos y muchos posibles artistas y muchos posibles gestores culturales y también algunos emprendedores y negociantes se educarán todos para la vida. Cuando se habla de la universidad pública, se habla, por supuesto, en el caso específico nuestro, de la Universidad Distrital. Este era un tema que ya habíamos discutido en el foro de la Universidad Distrital y me alegra que hoy ya estemos en un consenso de autonomía universitaria. Es decir, son los planes de la universidad, por supuesto, que tienen que estar sintonizados con las necesidades de la ciudad, los planes que la alcaldía tiene que comprometerse a financiar. En general, los dos principios que yo defiendo en materia de educación superior son financiación estatal y autonomía universitaria. Y en ese sentido, cualquier propuesta tiene que estar moviéndose sobre la base de esos ejes. Y una última cosa muy sencilla, no comparto lo que ha dicho el doctor Castro de que con la supresión del artículo 13 en la reforma a la Ley de Educación Superior se haya disipado el temor de las universidades con ánimo de lucro. No, señor. El articulado completo, y eso lo explica muy bien el doctor Francisco Piedrahita, director de ICESI, mantiene la vigencia y el espíritu y los tratados de libre comercio prescriben en el capítulo de servicios, en el capítulo de inversiones e incluso en el de compras estatales ese peligro muy grave para las universidades públicas y privadas. Es hoy la principal amenaza contra la educación superior, que reemplaza la universidad y la educación superior por universidades de garaje con ánimo de lucro, cuya trayectoria nefasta en varios países ya es conocida. Muchas gracias, doctor. Doctora Jimmy. Es mucho más